El Camino Real al Alto Perú invita a un recorrido por estancias, postas y casonas en pueblos y caseríos del norte de Córdoba, por el que transitó la historia, desde sus primeros pobladores a la llegada de los conquistadores, los jesuitas y los ejércitos libertadores de la patria. Un camino plagado de mitos, leyendas y paisajes que dejaron huellas en nuestra identidad. La estancia de Carolla, primer establecimiento rural productivo que los jesuitas diseñaron para solventar su misión evangélica y educativa, conserva aún rastros de las manos indígenas y africanas esclavizadas que levantaron sus muros. Los hechos posteriores a la expulsión de los jesuitas convirtieron al lugar en fábrica de armas blancas del Ejército del Norte, posta de correo y lugar de albergue de los inmigrantes italianos a finales del siglo XIX. La estancia de Jesús María, con su imponente iglesia, conserva aún la arquitectura intacta de un pasado de esplendor. Allí se molían granos, se criaban animales y se cultivaban las vides que serían convertidas en vino. La antigua posta de Sinzacate, correo y estancia, conserva reliquias del siglo XVIII y XIX y atesora el recuerdo de la capilla ardiente a Facundo Quiroga, velado en el austero lugar. 9 cruces se levantan en el camino, señalando en Barranca Yaco el lugar en el que fue asesinado el valeroso Quiroga y la comitiva que acompañaba al caudillo federal. Un algarrobo añejo en Sarmiento señaliza el alto que hizo el general San Martín junto a su tropa cuando marchaba al norte en la campaña libertadora. El Camino Real, del norte de Córdoba al Alto Perú, dejó hitos que señalan la presencia de nuestros antepasados indígenas, negros, jesuitas, conquistadores y libertarios. En Villa del Totoral, territorio de comechingones, consiguió albergue el poeta chileno Pablo Neruda, el escritor Rafael Alberti y los intelectuales que huían de las tiranías. Hoy la villa atesora su historia en las casonas coloniales que dieron refugio a los perseguidos. Solo quedan ruinas de Macha, tierra del cacique que le dio nombre al sitio, uno de los lugares más relevantes en el paso al Alto Perú. Dijo el poeta de Tulumba: lindo es su nombre y bello el pueblo, buena gente y fragante el pan. Quien la ame, deje las cosas como están. Y así está la villa, con sus calles empedradas y sus casonas coloniales, y en la iglesia, construida al lado de la antigua capilla jesuítica de la que se conservan sus ruinas, una señal: el tabernáculo de madera tallada, único en su tipo, que perteneció a la Compañía de Jesús. ¿Cómo llegó a Tulumba? En reconocimiento a la generosidad de los tulumbanos que aportaron la mayor cantidad de plata para la construcción del tabernáculo de plata de la Catedral de Córdoba. Intihuasi y Santa Cruz, refugio de viajeros, vieron transitar por el polvoriento camino a los virreyes, correos, sacerdotes y conquistadores como valerosos hombres del Ejército del Norte que marchaban a la lucha por la independencia americana. Un alto debe hacer el viajero al llegar a San Pedro Viejo. La hermosa estancia conserva los muros de adobe, la posta reconstruida donde se hospedó Belgrano y la capilla donde oró frente a una imagen del santo más antiguo que se conoce por estas tierras.
Detenerse en San Pedro Viejo se hace necesario para retomar fuerzas, embeber la historia y conversar con los lugareños. Visitar San Pedro Norte es volver al pasado. Allí están, esperando a los visitantes, los viejos ranchos, las casas de adobe y la orgullosa iglesia. El norte de Córdoba, con su paisaje de palmares y sus atardeceres ocres, tiene aún secretos que develar. En las ruinas de la estancia El Carrizal se vislumbra aún el esplendor de una época de prosperidad. Y a poco de andar, la tragedia sale al cruce al evocar la lucha y muerte del caudillo federal Francisco Pancho Ramírez, emboscado en el lugar. Y más adelante, Las Piedritas, con su sencillez criolla, invita a pasar. El mobiliario austero rememora la posta que dio cobijo a viajeros y fugitivos. Allí fue alcanzado por las tropas enviadas desde Buenos Aires Santiago Liniers, héroe de la Reconquista contra los invasores ingleses, pero enemigo de la Revolución de Mayo. La posta fue su albergue y su prisión, antes de su fusilamiento. Kilómetros más adelante, San Francisco del Chañar conserva pocos vestigios de su posta derruida y su pasado colonial, pero sorprende con su iglesia monumental. Tan grande fue construida que solo se pudo bautizar como la Catedral del Norte. Al límite con Santiago del Estero, Pozo del Tigre se erige como la última posta. Habitaciones con galería, pisos y techos carcomidos con el paso del tiempo dan cuenta de su estado original. El refugio de viajeros nos da una pista precisa de su fecha de construcción. En uno de sus dinteles de algarrobo aún se lee Año del Señor 1771. El camino real del norte cordobés al Alto Perú tiene aún historias que contar. Quien lo transita encuentra claves y señales de nuestra identidad, la de un pueblo orgulloso de su mestizaje, que supo soñar con la grandeza de su destino.